En línea estamos con Diego Costa, secretario general de ADU San Luis, para hablar justamente de esto que les decíamos hace minutos. Conado Histórica llama a un paro nacional de 48 horas para el día 6 y 7 de abril, es decir, para el día martes y día miércoles de esta semana. Diego, buen día, ¿cómo estás? Te saluda Pablo, Cristian y Emiliano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Diego? Buen día. Diego. Buen día, gracias por atendernos. Bueno, contanos a qué se debe la medida de fuerza y bueno, van a ser en estos 2 días, ¿hay alguna probabilidad de que esto no suceda? Bueno, ojalá pudiéramos tener esa expectativa de poder suspender la medida, pero bueno, lamentablemente venimos de una paritaria que fue un retraso salarial importante, la del año pasado, en un año de gran esfuerzo y sin convocatoria a la paritaria nueva, que ya está vencida la paritaria del año pasado. Durante toda la pandemia la docencia universitaria sostuvo desde nuestros hogares, tuvimos las cursadas, mantuvimos a través del trabajo virtual el ciclo académico 2020 para evitar que se pierda el año. Y bueno, con muchas dificultades, por supuesto, por las condiciones de trabajo impuestas por la virtualidad, pudimos llevar adelante nuestra labor, convirtiendo nuestras casas en aulas, en laboratorios, en forma improvisada, con nuestros propios elementos de trabajo y un gran esfuerzo. Eso lamentablemente no fue reconocido por parte del Ministerio de Educación, porque la paritaria del año pasado terminó con un atraso salarial importante. Al cabo de todo el periodo acumulamos casi 20 puntos de diferencia entre lo que fueron los aumentos de los precios, la inflación, digamos, y los aumentos salariales. Terminamos en 16,8 puntos al final de ese periodo. Y además acumulamos una pérdida de poder adquisitivo muy grande, porque con ese atraso en los porcentajes, si uno compara el poder adquisitivo que tenía al principio del periodo y al final, es casi como que hubiéramos perdido medio sueldo en ese periodo de un año. Uh-huh. Venimos con ese atraso y bueno, lamentablemente con la paritaria ya vencida, después de 2 o 3 amagues de convocatoria, reunión de negociación y al diálogo, el Ministerio de Educación todavía no ha convocado a la primera reunión de discusión y por supuesto que ni siquiera tenemos oferta ni tenemos nada en vista de lo que puede ser una propuesta para aumentos salariales del sector. Diego, tengo entendido que esto, a ver, lo he vivido también en el momento universitario, siempre ocurre en el momento que comienzan las clases. Una vez que comienzan, me refiero a este tipo de discusiones. ¿No hay forma de que esto se pueda solucionar antes? Porque todos los años siempre es igual, ¿no? Comienzan las clases o a punto de comenzar la clase, comienzan estas discusiones, el tire y afloje, y siempre el que paga el pato es el universitario, que se atrasa con las clases, que se atrasa con el comienzo, con el rendir y demás, y siempre se les complica a ellos. ¿No hay forma de que esta discusión se plantee en algún momento antes de que comiencen las clases, cosa de que cuando comiencen las clases esto esté solucionado? Porque pasa todos los años igual. En este año ha sido el contexto de pandemia, tal vez la excusa o la forma, pero siempre pasa todos los años. Sí, efectivamente, debería ser así, y por supuesto que es posible que se resuelva antes. De hecho, la paritaria se tiene que discutir en febrero, o se puede discutir a fin de año. Y esa fue la intención de nuestra federación ya desde hace varios periodos, que a finales de diciembre estamos planteando el inicio de la discusión salarial para no llegar a esta situación. Pero después acá hay que decir que nuestra paritaria 2020 recién tuvo la definición de su tramo final, que alcanzó a marzo, inclusive ocupó un mes de la paritaria nuestra debería ser de marzo a febrero. Esos son los periodos establecidos en forma habitual, pero todos los años en general hay algún cambio. A veces queda una cuota de la paritaria que invade el periodo siguiente, porque nos ponen una cuota en marzo, lo cual nos complica un montón para hacer los cálculos y comparar, digamos. De hecho hay varios análisis diferentes hechos sobre el periodo pasado. Yo tomé los periodos efectivamente ejecutados, que fueron de abril a marzo, cuando deberían haber sido de marzo a febrero. Este cambio en los periodos tiene que ver con los retrasos por parte del propio ministerio en iniciar las discusiones. Uh-huh. Y el año pasado, la definición del tramo final de nuestra paritaria la dio el gobierno el 23 de diciembre. Estuvimos esperando semanas
para poder sentarnos a dialogar y poder tener una propuesta concreta para terminar el año y poder firmar el final de la paritaria, y no hubo caso. Recién aparecieron con una oferta el último día del ciclo electivo. Creo que fue una actitud dilatoria clara del gobierno para evitar cualquier discusión, evitar cualquier posibilidad de negativo por parte nuestro. De hecho, nuestra federación terminó no firmando, pero no hubo posibilidad ni siquiera de protestar porque se acabó el año. Claro. Y nosotros desde febrero empezamos a discutir, como todos los años, inclusive a veces antes lo hemos hecho, empezamos a discutir el llamado a paritaria para evitar llegar a marzo y que tengamos esta situación. De hecho, no solo no llegamos a marzo, no llegamos a abril. Y este año, el cuatrimestre que arranca el 5 de abril por las cuestiones de la pandemia, termina siendo afectado justo en su primera semana por esta clara actitud dilatoria que ha tenido el Ministerio de Educación. Lamentablemente, nosotros hemos hecho todo lo posible para evitar esto y bueno, no nos queda lamentablemente otro camino, y esto tiene que ver con esta actitud del gobierno de esperar y de tratar de cerrar una paritaria probablemente en pocas semanas y que termine con porcentajes muy inferiores a lo que nosotros estamos esperando. Diego, dos preguntas. Una, ¿cuál es el monto porcentual que se espera? Y dos, ¿qué pasa si tras estas 48 horas del paro de mañana y pasado no hay ningún tipo de resolución, no hay un acercamiento? ¿Cómo van a continuar? Bueno, en torno a los porcentajes es difícil adelantar una cifra. De hecho, nuestra federación discutió porcentajes y discutió otra consigna que fue la que finalmente se aprobó, y es la de no quedar por debajo de la inflación en el periodo que viene. Esto va a implicar tener porcentajes que sean más altos de lo que se prevé para la inflación del año, pero bueno, hay un montón de análisis relacionados con la inflación a futuro que son diversos. Entonces, bueno, esperamos tener un esquema de aumentos que de entrada, digamos, nos permita ponernos por encima de la inflación que hay, y que esto sea en lo posible antes de septiembre, porque vamos a tener un año de elecciones donde lo que pase después de octubre va a ser indefinido, ¿no? Entonces, no hablamos de porcentajes, sí evitar quedar por debajo de la inflación y tener una cláusula que nos permita actualizar en algún momento el salario si queda muy atrasado, aunque sea en los últimos meses, para no arrancar el año que viene con un atraso salarial importante. Nosotros podríamos tener tal vez, qué sé yo, aumento de 10, 15 puntos en 2 o 3 cuotas al principio. Esto no va a alcanzar probablemente a completar toda la inflación del periodo, pero si son dadas al principio, esto nos permite ponernos por encima del aumento del precio. Y después al final va a tener que haber seguramente alguna cláusula que actualice el porcentaje. También estamos reclamando recuperar lo perdido el año pasado. Por supuesto que la paritaria del año pasado está cerrada, el gobierno la da por cerrada y las Diego, otras federaciones también la dan por cerrada. Por parte del Ministerio de Educación de Nación, ¿han recibido alguna respuesta con respecto a la medida que van a tomar hoy? ¿Les dijeron que los van a recibir? Teniendo en cuenta los reclamos que le han hecho, ¿no? Respecto a la otra pregunta que vos hacías, justamente nuestra preocupación es esa. No hemos tenido ningún atisbo de reunión ni nada que se le parezca. En las últimas 3 semanas hubo 3 versiones extraoficiales de que en 2 o 3 días nos convocaban y hasta ahora no ha habido un llamado. Y lo que más preocupa es que ni siquiera hubo reacción ante esta medida que está prevista para el día de mañana y pasado. Bien. Nosotros esperamos que nos dijeran, bueno, convocamos a mesa de negociación el día lunes con la posibilidad de poder suspender la medida o que sea después de la medida para en forma inmediata, y hasta ahora no tenemos nada. Ni siquiera nos avisaron el miércoles pasado, estuvimos esperando hasta el último momento por parte de la federación, y eso realmente nos preocupa. Bien. Bueno, Diego, te agradecemos por tu tiempo, vamos a estar atentos obviamente a lo que suceda. No, gracias a ustedes por el espacio y por difundir esta situación que, bueno, es preocupante y que encima en un año de indefinición sobre la virtualidad y la presencialidad nos pone una situación realmente de inestabilidad frente al retraso que tuvimos el año pasado. Claro. Y el desafío de lo que se viene. Un abrazo. Abrazo, Diego, gracias. Gracias.